¿Qué tienen en común un humilde cazador-recolector, un monarca medieval y un ingeniero de Silicon Valley? ¿Y cómo es posible que nuestra especie, el Homo sapiens, pasara de ser un insignificante primate africano a dominar el planeta, alterando ecosistemas enteros y aspirando a la inmortalidad? Yuval Noah Harari, en su provocador y aclamado libro Sapiens, de animales a dioses, nos invita a un vertiginoso viaje a través de los últimos 70.000 años de historia humana, desvelando las fuerzas que nos moldearon. Harari nos invita a retroceder mucho más, a una época donde éramos solo una de las muchas especies de homínidos insignificantes en el gran tapiz de la vida. ¿Qué ocurrió hace aproximadamente 70.000 años que transformó a una especie más de primates africanos en el amo y señor del planeta? ¿Fue un cambio en nuestros genes? ¿Un nuevo tipo de herramienta? La respuesta es mucho más escurridiza y poderosa: la capacidad de creer en ficciones compartidas. En la sabana africana coexistían varias especies de humanos: neandertales, denisovanos y nuestros ancestros, los Homo sapiens, compartían el mismo paisaje. Todos cazaban, recolectaban y se esforzaban por sobrevivir. Pero entonces, algo cambió en la mente de los sapiens. Desarrollamos la capacidad de hablar sobre cosas que no existen. Pudimos crear historias, mitos y leyendas, y lo más importante, creer en ellas colectivamente. ¿Por qué es esto tan trascendental? Porque la cooperación a gran escala entre individuos se basa en la confianza, y la confianza, a su vez, se cimienta en creencias compartidas. Imagina una tribu de sapiens creyendo en el espíritu del león, un guardián invisible que protege a los valientes cazadores. Esta creencia compartida, aunque intangible, fomenta la cooperación, la valentía y la cohesión social. Individuos que nunca se habían visto antes podían colaborar eficientemente porque compartían las mismas creencias, los mismos valores, las mismas historias. Los neandertales, por otro lado, aunque inteligentes y fuertes, se limitaban a comunicarse sobre lo tangible. Hay un ciervo. Cuidado con el león. Carecían de esta capacidad única de crear y creer en ficciones compartidas, lo que limitaba el tamaño y la complejidad de sus sociedades. ¿Quién hubiera pensado que la clave para dominar el mundo no estaría en nuestros músculos o nuestros huesos, sino en nuestra capacidad para tejer telarañas de significado en nuestras mentes colectivas? Y si estas historias son la base de nuestra civilización, ¿qué sucede cuando estas historias comienzan a desmoronarse? Después de decenas de miles de años como cazadores-recolectores, viviendo una vida nómada y adaptándose a la generosidad o escasez de la naturaleza, el Homo sapiens dio un paso que cambiaría para siempre el curso de su historia. Comenzamos a cultivar la tierra y a domesticar animales. Parecía una idea brillante, ¿no es así? Más comida, asentamientos permanentes, el control sobre nuestro propio destino. La narrativa tradicional nos dice que fue un salto monumental hacia el progreso y la civilización. Pero Harari nos desafía a mirar más allá de la superficie, a cuestionar esta visión idílica. Y si la revolución agrícola, lejos de ser un triunfo de la inteligencia humana, fue en realidad una trampa colosal. ¿Y si, en lugar de nosotros domesticar al trigo, fue el trigo quien nos domesticó a nosotros? Pensemos en ello. Antes de la agricultura, los cazadores-recolectores disfrutaban de una dieta variada y rica, con menos enfermedades y más tiempo libre. Su conocimiento del entorno era enciclopédico. Con la agricultura, nos atamos a unos pocos cultivos, principalmente cereales. La dieta se volvió monótona y deficiente en nutrientes esenciales. Las enfermedades se propagaron rápidamente en los asentamientos densos. El trabajo se hizo interminable, agotador y repetitivo. La tierra se convirtió en el centro de nuestra existencia, nos obligó a defenderla, a invertir más y más esfuerzo para producir solo un poco más. La población creció exponencialmente, pero la calidad de vida individual, para muchos, se desplomó. Para Harari, fue un lujo trampa. Lo que parecía un avance se convirtió en una cadena de oro, o más bien, de barro. Nos prometió abundancia,
pero nos entregó trabajo esclavo, enfermedades y, paradójicamente, más hambrunas a gran escala cuando las cosechas fallaban. Entonces, si la revolución agrícola fue, en muchos aspectos, un gran paso hacia abajo en la calidad de vida, ¿por qué no la abandonamos? ¿Por qué seguimos adelante? La respuesta es tan simple como devastadora: el aumento de la población. Una vez que las sociedades se hicieron más grandes y dependientes de la agricultura, no había vuelta atrás. La supervivencia de la especie, en detrimento del bienestar individual, se convirtió en la prioridad, visto cómo la capacidad de creer en ficciones compartidas permitió a pequeños grupos de Homo sapiens cooperar eficazmente. Pero Harari sostiene que los grandes motores de esta unificación global han sido tres ficciones compartidas masivas: los imperios, el dinero y las religiones universales. Comencemos con el dinero. ¿Qué es un billete de dólar sino un trozo de papel con tinta? Su valor es una ficción, una historia que todos hemos acordado creer. Pero esta creencia compartida nos permite comerciar con desconocidos en cualquier parte del mundo. No importa si hablas su idioma o conoces sus costumbres, si ambos creen en el valor del dinero, la transacción es posible. Harari nos invita a maravillarnos ante este sistema de confianza universal que nos permite ir a cualquier mercado global y esperar que un producto sea canjeable por esa ficción compartida llamada dinero. Luego están los imperios. A menudo vistos como entidades represivas, Harari nos ofrece una perspectiva diferente. Los imperios, a pesar de su brutalidad, fueron máquinas de unificación. Rompieron barreras locales, unificaron pueblos dispares bajo una sola administración y a menudo difundieron una cultura, una ley y una lengua comunes. Los romanos no solo conquistaron, también construyeron carreteras, leyes y un sistema de valores que, en última instancia, fomentó la cooperación entre millones de personas de diferentes orígenes. Crearon una identidad compartida, aunque a menudo impuesta, que trascendía las lealtades tribales. Finalmente, las religiones universales. A diferencia de las religiones tribales que adoraban deidades locales, estas nuevas religiones, cristianismo, islam, budismo, ofrecían un conjunto de leyes y valores aplicables a toda la humanidad. Proporcionaban un código moral y un propósito compartido que trascendía las divisiones étnicas y políticas. Un cristiano en Roma podía confiar en un cristiano en Egipto, no por un lazo tribal o una orden imperial, sino por una creencia compartida en el mismo Dios o el mismo camino espiritual. Harari argumenta que estas religiones fueron cruciales para cimentar la cooperación a gran escala. Así, a través de estas tres ficciones monumentales, el dinero, los imperios y las religiones, la humanidad logró trascender sus orígenes tribales y construir redes de cooperación que abarcan continentes. Durante milenios, la humanidad creyó que todo el conocimiento importante ya había sido descubierto, revelado por textos sagrados o por la sabiduría de los antiguos. Los eruditos se dedicaban a interpretar y preservar lo que ya existía. Pero hace apenas unos 500 años, un cambio radical en nuestra forma de pensar encendió una mecha que explotaría en un torbellino de descubrimientos e innovaciones. ¿Qué sucedió para que la humanidad pasara de mirar hacia atrás a mirar hacia adelante y de aceptar la ignorancia a abrazarla como punto de partida para el poder? Harari señala que la revolución científica no se trató solo de inventos o descubrimientos específicos, sino de una revolución de la ignorancia. La clave fue la disposición a admitir que no lo sabemos todo. En lugar de afirmar poseer la verdad absoluta, los científicos abrazaron la humildad de la ignorancia y la curiosidad por lo desconocido. Esta nueva mentalidad se basó en tres pilares: la disposición a admitir la ignorancia, reconocer que hay cosas que no sabemos, la centralidad de la observación y las matemáticas, usar la experiencia empírica y los cálculos para verificar teorías, la adquisición de nuevas capacidades, desarrollar tecnologías a partir de estos nuevos conocimientos. Esta confesión de ignorancia, lejos de ser una debilidad, se convirtió en nuestra mayor fortaleza. Si no sabes algo, te motiva a investigar. Si crees que ya sabes todo, te detienes. Este cambio fundamental en la actitud
llevó a una explosión de investigación y desarrollo. No buscábamos solo entender el mundo, sino obtener el poder para manipularlo y controlarlo. La ciencia se alió con el imperio y el capital. Los exploradores buscaban no solo nuevas tierras, sino también nuevos conocimientos. Los gobiernos y las corporaciones financiaron la investigación científica porque prometía poder, riqueza y la capacidad de dominar a otros. Este ciclo de descubrimiento, aplicación tecnológica y expansión económica se alimentó a sí mismo, creando un progreso exponencial. Desde la invención de la imprenta hasta la electricidad, desde la medicina moderna hasta la fisión nuclear, la revolución científica nos ha dotado de un poder inimaginable. Hemos transformado el planeta, erradicado enfermedades, alargado nuestras vidas y, en muchos sentidos, hemos comenzado a jugar a ser dioses. Hemos conquistado la Tierra, desentrañado los secretos del universo y, de muchas maneras, nos hemos elevado al estatus de dioses. Hemos dominado enfermedades, hemos viajado al espacio y estamos al borde de modificar la vida misma. Pero, ¿somos realmente más felices? ¿Hemos encontrado el verdadero propósito o significado en nuestra existencia, o simplemente hemos acumulado poder sin una brújula moral clara? Y lo más importante, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora, con la capacidad de reescribir las reglas de la vida misma? Harari nos confronta con la paradoja de nuestro éxito. A pesar de nuestro inmenso progreso material y tecnológico, las tasas de felicidad no han aumentado significativamente. E incluso podríamos estar más ansiosos y desconectados que nunca. Hemos resuelto muchos de los antiguos problemas de la humanidad, hambrunas, plagas, guerras masivas, al menos en comparación con el pasado, pero hemos creado nuevos desafíos. Estamos inmersos en una revolución tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial está redefiniendo lo que significa ser inteligente. La biotecnología nos ofrece la posibilidad de mejorar genéticamente a los humanos, de extender drásticamente la vida e incluso de crear nuevas formas de vida. La ingeniería de datos sabe más de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos. Estamos ganando la capacidad de manipular no solo el mundo exterior, sino también nuestros cuerpos y mentes. Pero con este poder surge una responsabilidad inmensa y preguntas éticas aterradoras. ¿Qué tipo de humanos queremos crear? ¿Quién tendrá acceso a estas tecnologías que podrían dividir a la humanidad en especies biológicas y cognitivas distintas? ¿Los mejorados y los no mejorados? ¿Estamos construyendo un futuro de superhumanos o un futuro de irrelevancia para la gran mayoría? Harari nos invita a reflexionar profundamente sobre el propósito de todo este poder. Si podemos lograr casi cualquier cosa tecnológicamente, ¿qué deberíamos hacer? ¿Y quién decidirá? Las ficciones que nos unieron en el pasado, naciones, religiones, ideologías, parecen insuficientes para guiar nuestras decisiones en esta nueva era de superpoderes. Estamos en una encrucijada, con la capacidad de rediseñar no solo nuestro entorno, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. La pregunta ya no es ¿qué seremos capaces de hacer? Logos, sino ¿qué queremos ser? Durante milenios, el Homo sapiens ha evolucionado por selección natural. Las mutaciones genéticas ocurrían al azar y el entorno seleccionaba las más aptas. Pero hemos llegado a un punto en la historia donde esa dinámica está a punto de cambiar drásticamente. ¿Y si les dijera que estamos a punto de tomar las riendas de nuestra propia evolución, de reescribir el código genético que nos define, y que la humanidad tal como la conocemos podría estar al borde de su propia extinción, no por una catástrofe, sino por una transformación autoinfligida? Harari nos sumerge en el campo de la bioingeniería, la cibernética y la ingeniería de organismos inorgánicos. Ya no estamos esperando a que la evolución haga su trabajo lento y aleatorio. Estamos desarrollando la capacidad de diseñar a nuestros descendientes, de mejorar nuestras capacidades físicas e intelectuales, de extender la vida indefinidamente y de fusionar lo biológico con lo mecánico y lo digital. Esto significa que podemos estar al borde de crear una especie de Homo sapiens radicalmente diferente, o incluso algo completamente nuevo, los Homo Deus.
La pregunta ya no es si podemos hacer estas cosas, sino si debemos hacerlas. ¿Quién decidirá qué mejoras son éticas? ¿Serán estas tecnologías accesibles para todos o crearán una brecha insalvable entre los mejorados y los naturales, llevando a la fragmentación de la humanidad en diferentes especies o castas? Harari plantea la inquietante posibilidad de que, en nuestra búsqueda de felicidad, inmortalidad y divinidad, podamos crear seres que nos superen por completo, o incluso que nos vuelvan obsoletos. El algoritmo podría convertirse en el nuevo Dios. A medida que la inteligencia artificial y el Big Data nos conocen mejor que nosotros mismos, podrían tomar decisiones por nosotros, guiándonos o incluso controlando nuestras vidas de maneras sutiles pero poderosas. Si podemos delegar nuestra toma de decisiones y hasta nuestra autoconciencia a algoritmos, ¿qué quedará de nuestra humanidad, de nuestro libre albedrío? Harari nos deja con una profunda reflexión. Si la humanidad ha sido definida por su capacidad de crear y creer en ficciones, ¿qué sucederá cuando podamos diseñar nuestras propias realidades biológicas y digitales? ¿Nuestra búsqueda de felicidad se convertirá en la manipulación bioquímica constante de nuestros cerebros? ¿La inmortalidad significará el fin de la creatividad y la adaptación? El futuro del Homo sapiens es una pizarra en blanco. Estamos a punto de reescribir las reglas del juego. Conclusión. Hemos explorado cómo el Homo sapiens, un animal insignificante, se elevó para dominar el planeta. La clave no fue nuestra fuerza física ni nuestras garras, sino nuestra revolución cognitiva, la capacidad única de creer en ficciones compartidas. Esta habilidad nos permitió cooperar en números masivos, creando mitos, dioses, leyes y conceptos como el dinero y los imperios, unificando a millones de individuos. Luego vimos la revolución agrícola, un punto de inflexión que paradójicamente nos encadenó al trabajo duro y a una vida menos saludable, aunque nos permitió sostener poblaciones gigantescas. Y más tarde, la revolución científica nos catapultó de la ignorancia a una potencia sin precedentes, dotándonos de herramientas para manipular el mundo y ahora incluso nuestra propia biología. Harari nos ha llevado a la era actual, donde la tecnología avanza a una velocidad asombrosa, prometiéndonos la inmortalidad, la felicidad diseñada y la divinidad. Estamos en la cúspide de reescribir lo que significa ser humano, con la biotecnología y la inteligencia artificial abriendo puertas que antes solo existían en la ciencia ficción. Pero, ¿hemos ganado algo al convertirnos en dioses? La gran pregunta que Yuval Noah Harari nos deja al final de Sapiens no es si podemos lograr estos prodigios, sino si sabremos usarlos sabiamente. A lo largo de la historia, hemos buscado poder sin entender siempre el impacto total. Hemos causado extinciones masivas, hemos creado sistemas de sufrimiento y, a menudo, hemos priorizado la expansión del poder sobre el bienestar individual o del planeta. Nos hemos transformado de animales a dioses, pero la gran ironía es que no hemos resuelto el problema fundamental de la felicidad ni hemos encontrado un propósito universal. Tenemos un poder sin precedentes, pero ¿tenemos la sabiduría para wield it? ¿Sabemos realmente qué queremos ser? ¿O simplemente estamos siguiendo el impulso de la tecnología hacia un destino desconocido? Harari nos insta a mirar críticamente nuestro pasado para entender nuestro presente y, quizás, para forjar un futuro que sea más consciente y significativo. La pregunta final que nos atormenta es, habiéndonos convertido en los arquitectos de nuestro propio destino, ¿qué mundo construiremos? ¿Y qué tipo de dioses seremos? Te animamos a sumergirte en Sapiens, de animales a dioses de Yuval Noah Harari, y a continuar la conversación sobre nuestro pasado, presente y futuro.